Muy buenos días, hermanos, hermanas. El Señor les esté bendiciendo con su presencia. Me llamo Luis, vivo aquí en la ciudad de Córdoba, Argentina. Soy predicador y mi anhelo es que Dios les esté bendiciendo a todos, que tengan paz, que espero que se encuentren bien, protegidos con la presencia de Dios, con buen ánimo, con deseo de servirle a Dios, más en estos tiempos de crisis en un sentido espiritual. Como ustedes saben, la iglesia del Señor no se puede congregar para adorarlo como Él mandó, congregarse, participar de los símbolos. Y bueno, me preocupa saber cómo va a ser cuando esto termine, porque la idea de Dios es que nosotros tengamos que estar bien alimentados, bien nutridos. Podemos ver que la gente en la sociedad, a causa de esta pandemia, de este virus, andan protegidos, se protegen los ojos, usan barbijos, usan todas las cosas que son medios de prevención, ¿verdad? Pero el cristiano, en un sentido espiritual, debe cuidarse y fortalecer su fe, su confianza, la esperanza que Dios nos ofrece a través de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, yo quería compartir con ustedes un tema que es el beneficio de las pruebas. Vamos a estar hablando de unos versículos de la primera carta de Pedro y vamos a aprender algo juntos allí. Sin embargo, quiero recordarles que la historia de la iglesia, cuando la iglesia ha tenido tiempo de bonanza, de paz, no ha tenido retos, no ha tenido obstáculos, tampoco desafíos, esa iglesia ha terminado acomodándose y ha adoptado las formas del mundo. Cuando la iglesia hizo eso, se encontró con un grave problema. Entonces, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento muy fuerte, es el pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo israelita, cuando ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto, ellos fueron por el desierto y la idea de Dios es, en principio, hacer un pueblo especial de ellos. Éxodo 19, 5 al 6. Mientras los llevaba por el desierto, algunos lograron llegar a Canaán. Cuando llegaron a Canaán, ese pueblo se mezcló con las tribus paganas. Pasaron unos años cuando ya se habían apartado de Dios, ya habían aprendido las viejas mañas que tenían las tribus paganas, sus vicios, sus diversiones, todas las cosas que les alegraban. Bueno, esto fue un principio de caos, de dolor para el pueblo de Israel, a tal punto que Dios tenía que mandar jueces, libertadores, tenía que trabajar de esa forma, ya no era el pueblo especial de Dios. Entonces, Dios todavía quiere conservar esa imagen de un pueblo especial. Cuando Pedro habla en la primera carta de Pedro, fue aproximadamente en el año 64. Se cree que Pedro estaba preso en Roma. Entonces Pedro, en su sabiduría, él ve que los hermanos o la iglesia tenía problemas. ¿Por qué? Porque Nerón en ese momento había desatado una gran persecución sobre el pueblo de Dios, la iglesia en este caso. Y vemos ahí el primer versículo, dice, a los expatriados en la dispersión, dice en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, eran los hermanos que estaban huyendo a esas regiones. ¿Por qué? Porque los perseguían para hacerles daño, la idea era quitarles sus vidas. Entonces los hermanos estaban huyendo. Entre esos grupos, estaban los judíos, que estaban, digamos, más fuertes espiritualmente porque tenían una conexión más directa con Dios, y estaban los gentiles que recién estaban aprendiendo las cosas espirituales de Dios. Y bueno, Pedro sabe que iban a tener problemas serios. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban madurar, necesitaban crecer espiritualmente. Entonces lo que va a hacer Pedro es ayudarle con la carta, los beneficios.
Y Pedro, no se olviden que estaba preso. Entonces Pedro en ese tiempo, él se está esforzando y sabe, ya había experimentado de cómo podía ayudarlos. Entonces Pedro va a enviar su carta para bendecir a estos hermanos y le va a decir que las pruebas tienen un beneficio y un propósito. Bueno, cuando hay dolor, cuando hay angustia, aún así Dios está trabajando, Dios sigue trabajando. La idea de Dios es prepararte para algo mejor y bendecirte. Pero es muy importante que las pruebas las tengamos que pasar. Entonces, sabemos que hay hermanos que bueno, como pasó con el pueblo israelita, ¿no? Algunos cruzaron el desierto, otros no. Los que lo cruzaron quejándose de los 40 años. Entonces, sabe que tenemos esa tendencia, ¿no? de quejarnos. Entonces, podemos ver que puede ser que Satanás esté utilizando algún pecado nuestro para molestarnos, o puede ser que la mano de Dios sea la que nos está guiando al arrepentimiento. Entonces, cuando llegamos al versículo 5, Pedro nos dice que nosotros tenemos que sentirnos bendecidos. Primero porque él dice que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Somos protegidos para la salvación. Dice que está preparada, dice, para ser revelada en los últimos tiempos. Tenemos que sentirnos dichosos por ese regalo de Dios. Sin embargo, va a hablar de las pruebas. Y él dice en el versículo 6, en la cual dice, os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligido en diversas pruebas. Entonces, ¿eran necesarias las pruebas? Bueno, nosotros decimos que no queremos pruebas. Queremos tener paz, gozo, tranquilidad, ser cristiano, nadie te moleste, vos no te metes con él, ellos no se meten con vos. Pero sin embargo Dios dice, esto no es así. Las pruebas van a provocar una pureza de fe en nosotros. Entonces, la palabra que usa Pedro aquí, en el versículo 6, cuando habla, dice, en el cual regocijáis grandemente, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ser afligido, con diversas pruebas, está usando una palabra en latín, que se usa en griego también, que se llama peirasmo. Esta palabra te prueba la fidelidad, la integridad, tu carácter, tu templanza, tu virtud. Es una clase de prueba que no es para probar, que le sirva a Dios, como dice, a ver qué hacemos nosotros unas pruebas, qué va a hacer mi hijo. No, Dios no necesita esto, Dios ya sabe cómo somos nosotros. La idea de las pruebas es para que nosotros nos veamos cómo respondemos cuando estamos en las pruebas. Entonces, esta prueba va a demostrar cuán comprometido estoy con Dios y con su iglesia. Entonces, esta prueba puede ser, la prueba llamada peirasmo, puede ser que sea incondicional o temporal. Temporal es cuando yo me convertí y bueno, veía que estaba tranquila la iglesia, no había problemas, yo estaba dispuesto a pagar un precio, digamos 2 horas el domingo de distancia, voy y vengo, sí, está todo bien, pero resulta que ahora mi fe está siendo amenazada y yo saco cuenta, empiezo a ver que tengo que sumar, restar esto, y empiezo a hacer cálculos y me doy cuenta que me está pidiendo pagar más de lo que yo estaba dispuesto a pagar al principio. Aquí en esta prueba llamada peirasmo es lo que se define la pureza de la fe. Es cuando va a separar al verdadero creyente de aquellos que todavía van en camino de ser verdaderamente. Entonces este tipo de prueba me muestra hasta dónde yo estoy comprometido con las cosas de Dios. Entonces, mis hermanos, yo les quiero mostrar que Dios conoce cosas de nosotros que nosotros todavía no conocemos de nosotros mismos. Entonces es por medio de las pruebas que Dios hace que nosotros veamos esa parte que estaba oculta. Y para esto yo quiero mostrarles algunos ejemplos que tengo anotados. Por ejemplo, Aarón.
Aarón, ustedes saben que cuando Moisés fue a hablar con Dios en la montaña, en el monte de Sinaí, Aarón, cuando volvió Moisés, ya que en cómo lo encontró, él rápido había fundido el oro, había hecho un becerro, ya lo estaba adorando y ya se olvidó de Jehová, el Todopoderoso, y ya empezó a adorar una imagen. Entonces, cuando pasó esta experiencia tan fuerte, Aarón, que se le mostró cara a cara, él descubrió que tenía un espíritu de idolatría muy grande, que solo así lo pudo corregir. ¿Y qué hablar de Job? ¿Se acuerdan de Job? Job era un hombre, bueno, un hombre intachable, un hombre justo, temeroso de Dios. Dios está muy feliz con él. Pero Job no sabía que tenía un espíritu de orgullo. Job, cuando ustedes estudian el libro, los que han estudiado hebreo, nos muestran que Job tenía un carácter de una forma agresivo, y especialmente con Dios, porque hay una parte en el libro donde a él le dice a Dios, hacete hombre y vamos a pelear y vamos a ver quién es más fuerte. O sea que vemos que Job, a pesar de lo que conocemos de él, Job también tenía un espíritu de orgullo muy, muy fuerte, que quizás él no lo conocía. Entonces, a través de las pruebas, Job descubre el problema que él tiene adentro de él. Y la idea de Dios, ¿cuál es? Y hacerle ver que tiene que corregir algo que él ignoraba. Otro ejemplo es el rey David. Ustedes saben, en la historia nos muestra que el rey David fue ungido con aceite por Samuel, y bueno, él llegó a ser rey. ¿Y qué hizo con el tiempo? La historia nos muestra también que él le gustó una mujer, Betsabé, y su esposo, ¿dónde estaba? Estaba en la guerra, Urías, un capitán. Y resulta que, ¿qué hizo el rey David? El rey David, a pesar de que era rey, tenía todo su favor, tenía toda su gloria y era rey, él quería algo que no le pertenecía. ¿Y qué hizo? Se apoderó de esa mujer, Betsabé, le embarazó, y al marido, ¿qué hizo? Lo mandó a matar. Entonces vemos, hermano, que este hombre, el rey David, no era una persona muy íntegra, ¿verdad? Tenía un espíritu de lujuria, de traición. Entonces, nos damos cuenta de la situación que este hombre en la cual se encontraba, y después es a través del profeta Natán que viene le hace ver lo que había hecho, y él pensaba que nadie se había enterado. Entonces, las pruebas que hacen es sacarte lo que uno tiene adentro escondido, que quizás nosotros no lo conocemos, ni sabíamos que estaba ahí. Pero la idea de Dios es mostrarte que las pruebas también tienen ese propósito, de darte a conocer a uno mismo más a fondo. Y tenemos otro ejemplo de Pedro, el apóstol Pedro. Ustedes saben que el apóstol Pedro, el Pedro tenía mucha historia, ¿verdad? Pedro negaba a Cristo, él después cuando fue enviado a evangelizar, también a trabajar, él no se quería juntar con los gentiles, él tenía un problema serio, él también tenía un espíritu de vanidad, de orgullo, respetaba más a los hombres que a Dios. Pablo lo respeta mucho a él. Entonces vemos que las pruebas tenían un propósito. En este caso lo que estamos descubriendo que tienen esta función, ¿no? De hacernos ver a nosotros las cosas que nosotros necesitamos corregir. Entonces quizás Dios a través de estos tiempos ha buscado la manera en que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que hacer un análisis. Quizás Dios estos días, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, o más tiempo atrás, ha venido trabajando Dios. Y Dios ha buscado la manera para que entiendas. Pero nosotros por alguna razón la queremos ignorar. No nos afecta, no nos interesa, no la queremos corregir. Entonces cuando Dios, dice Hebreo 1:1, habiendo hablado a los padres de muchas maneras,
por los profetas, y yo quiero agregar esto, nos habló por sueños, por visiones, por ángeles, bueno, por los apóstoles, por la escritura. Dios siempre ha estado trabajando, y la idea de Dios es, cuando ve que Dios nada de esto resulta, pone las pruebas que nos despiertan un pequeño dolor. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Acudimos y queremos corregir eso. Entonces la idea de las pruebas es qué nos quiso decir Dios a nosotros, qué nos cambió, qué nos sacó ya, qué dejamos de lado, que ahora queremos estar en paz, queremos quitar eso, si es que no lo hemos quitado. Y si ya lo hemos hecho, bendito seas. Entonces, tenemos esta clase de pruebas que es muy importante porque nos ayuda a conocerlo. También en el versículo 7 de la misma carta, habla, dice, la prueba, dice el versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, dice, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Muy bien. Acá Pedro habla de otra clase de prueba, la prueba de los metales. Y ustedes saben que los metales, depende del metal, pero los metales necesitan cierto grado de temperatura. ¿Para qué? Para, bueno, llegar a un estado, fundir, hacerlo líquido y separar la escoria y de que quede lo genuino, ¿verdad? La pureza. Bueno, tenemos esto. Esta prueba se llama dacomión. Es una prueba que dice que hace que tu fe sea auténtica, ¿verdad? Que sea auténtica, que sea pura. Es la clase de fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Y entonces, cuando esta prueba llega a nuestras vidas, dacomión, esta prueba donde se prueba con fuego, digamos, es como nosotros ahí estamos resistiendo. La pregunta sería, ¿cómo respondemos nosotros a esta prueba? ¿Qué pasa por nuestras mentes, por nuestros corazones? ¿Vienen iras? ¿Hay enojo? ¿Hay resentimiento? Mucha gente dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Pero cuando nos damos cuenta que a veces, si Dios quiere tener algo como la fe nuestra, pura, genuina, es evidente que necesita un poco más de temperatura para poder sacar eso que realmente nos molesta y molesta nuestra relación con Dios. Entonces, esta clase de prueba, la comunión, produce eso, ¿no es cierto? Es lo que Pedro nos quiere decir, que es importante la prueba. Y si nosotros, en este punto donde tenemos ira, enojo, resentimiento, y nos damos cuenta de eso, porque a veces la gente no se da cuenta de eso, es porque todavía nosotros no hemos alcanzado la altura de fe que Dios nos quiere llevar. Voy a poner un ejemplo. Yo he tenido muy pocas veces de ir a la playa, pero yo me doy cuenta que cuando voy a la playa, yo entro al mar, pero siempre hasta las rodillas, o mucho más, hasta la cintura, no más de eso. ¿Por qué? Porque yo en la playa, allí me siento que mis pies están en tierra, me siento seguro, me siento firme, confiado, me siento como que no estoy en peligro y nada de eso. Pero si Dios quisiera mostrarme la riqueza que hay debajo del mar, la belleza, la pureza, los paisajes, los corales, todos los peces y tanta belleza que hay allí, es evidente que yo tengo que descender más. Pero yo no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque yo me siento seguro en la arena. Entonces, esta prueba de comunión, cuando viene la prueba de fuego, me va a mostrar algo. Si yo estoy por convicción en la iglesia o si estoy por asociación. Asociación es cuando, bueno, mi familia era cristiana, mi abuelo cristiano y yo conocí una bella dama
en la iglesia, me casé, tuvimos hijos cristianos, he predicado en los sermones, en las bodas, he visitado funerales, prediqué en los funerales, he hecho muchas cosas. Sin embargo, nada de eso me asegura que mi fe sea original. Solo las pruebas hacen que la fe, te vean a través de la fe qué clase de fe tenés. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que tenemos que entender que las pruebas, lo que Dios hace es humillarnos. No quiere mostrar que tenemos que aprender a depender de Él siempre. Cuando nos va bien, cuando nos va más o menos, igual, la prueba tiene esta función de probarnos. Entonces, hay otra prueba que vamos a ver en el 4.12, en el capítulo 4, versículo 12. Amado, dice, no se sorprenda del fuego de prueba que ha venido en medio de vosotros, dice, para probarlo como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Bueno, aquí esta clase de prueba que presenta Pedro es la prueba de purosis. Purosis. ¿Qué prueba esta fe? Habla de prueba el dolor, el sufrimiento. Entonces, los ejemplos que tengo son dos. Los ejemplos es de Caín. Caín, cuando fue rechazado por Dios, cuando él vino a hacer una ofrenda a Dios, hubo una causa, ¿verdad? Lo que él sintió fue el rechazo, el dolor, ¿no es cierto? ¿Y por qué le rechazó Dios su ofrenda? Porque un Dios de amor no hace eso. Es que Dios veía cosas en él que él no sabía que estaban adentro de él, las ignoraba. Y ustedes saben lo que produjo esto, ¿no? La ira, la bronca, el enojo, y mató a su hermano. El otro ejemplo que tenemos es la esposa de Job. La esposa de Job, después de verlo sufrir a su esposo tanto tiempo, ella decidió enojarse con Dios. Esa es la prueba de purosis, enojarse con Dios. ¿Y qué hizo? Insulta a Dios y muérete. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que las pruebas tienen un propósito. Y lo que estamos viendo, que estas pruebas nos ayudan a darnos cuenta de que hay cosas que están dentro nuestro que todavía o ya las hemos quitado o todavía siguen ahí. Y Dios quiere que usted se dé cuenta que Él está trabajando y quiere mostrarte que es necesario que tu corazón para Dios esté limpio. Esa confianza, esa fe que tienes para Dios esté firme, estable. Acá en el capítulo 5, versículo 10, y nos dice, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó la gloria eterna, en Cristo Jesús, el mismo dice, os perfeccionará, afirmará y fortalecerá. Entonces, la idea de la fe es que no tengamos una fe inmadura. Porque una fe inmadura, ¿qué hace? Empaña los propósitos de Dios. Pero una fe inmadura contamina la obra. Entonces, es en la fe, o es en la prueba, perdón, es en la prueba donde nosotros conocemos a Dios. Recuerden esto, Dios está trabajando y les ama mucho y quiere bendecirlos a todos. Él está preocupado por su iglesia. Él todavía, como dice en la carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, todavía quiere que seamos el pueblo elegido. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, o sea, para su posesión, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, dice que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios y hemos recibido misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, nos llama al arrepentimiento. Él quiere que nosotros aprendamos a glorificarlo después que pasen estas pruebas, si estemos firmes, diciendo aquí estamos, Señor, porque te amamos, te respetamos
Y te damos gracias por el amor y la paciencia que has tenido con nosotros. Mis hermanos, que Dios les esté bendiciendo en esta mañana y me los cuide. Será hasta pronto. Que Dios los bendiga. Chao.